Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Hoy traje para compartir en esta mañana y vamos a hablar sobre el regalo más grande que recibimos, ¿no? Les invito a que vayan abriendo sus Biblias en Efesios. Capítulo 2. Efesios, capítulo 2. El título de este pasaje dice, salvos por gracia. Amén. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjense que entre paréntesis dice, por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque va a enriquecer nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias porque una vez más tú nos vas a hablar, nos estás hablando. Como en cada reunión, como cada vez que abrimos tu palabra, tú tienes un propósito, tienes un mensaje, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra sea bendecida por ti, Señor, y que sea de bendición para mis hermanos. Que en esta mañana podamos compartir juntos tu palabra, Señor, y que tú nos hables personalmente a cada uno de nosotros en esta palabra. Señor, que tu bendición descienda en el nombre santo de Jesús. Amén. Qué hermosa palabra, hermanos. En lo personal es una palabra que leo muy seguido. Porque por gracia somos salvos, ¿no? Qué maravilloso y qué grande es el amor que nos tiene el Señor, que dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados, ¿no? Solo por amor. Dice que en otro tiempo todos vivíamos en la corriente del mundo, todos estábamos en pecado. De hecho, la mayoría de los que estamos acá no conocemos la palabra de Dios de pequeño o de chico. Párrafo aparte, más tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos, por nuestros vecinos que están criándose en la casa de Dios. Yo en lo personal no tuve ese privilegio de crecer en la palabra, pero le doy gracias a Dios por mis hijas que están creciendo en la palabra. Que ellas no vienen como vine yo del mundo. Si bien estamos en el mundo, desde su niñez, desde el vientre de mi esposa, siempre oramos por ellas y ellas están criándose en la casa de Dios. Como la mayoría de los que somos un poquito más jóvenes
y tenemos esa... Ya están mis hijas. Me hacen seña. Y tenemos esa bendición, ¿no? De que nuestros hijos se críen en la casa de Dios, sabiendo la verdad. En cambio nosotros, por ahí los que somos un poco más grandes, que no tuvimos ese privilegio tan grande, que venimos del mundo, aún así Dios, en su grande amor, muertos en pecado, viviendo en la corriente del mundo, nos escogió. Y digo la palabra nos escogió porque yo me siento un escogido por Dios. No porque esté acá predicando o porque esté dando la palabra. Desde el momento en que se dio a conocer a mi vida, me sentí un escogido por Dios. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios? Por eso es un mensaje y este párrafo lo leo muy seguido, y nunca lo compartí. Pero en esta mañana Dios lo puso en mi corazón para traerlo, para que también juntos recordemos de que todos estábamos muertos en el pecado, de que todos estábamos en el mundo muertos en el pecado, siguiendo la corriente del mundo, haciendo lo que hace el mundo que supuestamente está bien. Y yo lo que resalto en mi vida de este mensaje es el amor de Dios. El amor de Dios que tuvo hacia mí y que tiene hacia todos nosotros. Ese amor tan grande, como siempre decimos, que envió a su Hijo para darnos vida. Ese amor que Dios no se fija tu pecado. Dios no se fija nuestros errores. Él quiere que nos acerquemos a Él y pidamos perdón, nos arrepientamos de nuestro pecado, perdón, no me sale la palabra, y lo sigamos a Él. Cuán grande es ese amor, ¿no? De recordar que por gracia sois salvos. Hermanos, nosotros no nos merecemos esto, nadie. Solamente por el amor de Dios y por el regalo tan grande de la salvación tenemos este privilegio. Fíjense que dice la palabra, tanto en el versículo 2 como en el versículo 3, recalca el apóstol de que anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. En el 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Qué importante, ¿no? Y fíjense cómo recalca el apóstol esto. Andábamos según nuestros pensamientos. ¿Cuánto tenemos que nosotros limpiar nuestro corazón, el cristiano, tener un corazón santo, un corazón sano, para que nuestros pensamientos no nos lleven a cometer errores, que no retrocedamos? Porque puede pasar, nos puede pasar, no estamos exentos a nada. Hoy en la clase hablábamos de que no estamos exentos a que nos enfermásemos, que suframos, nada. En la clase hablábamos de que todo el consuelo lo recibimos de Dios, la paz recibimos de Dios, pero no estamos exentos a que nos pasen cosas. Y no solo hablamos de enfermedad, de trabajo, no, podemos hablar de pecado. Podemos hablar de que si descuidamos nuestra vida espiritual podemos volver a cometer los pecados que cometíamos en nuestra carne, cuando no conocíamos de Dios, que nos guiaban solamente nuestros pensamientos y nuestros deseos, que para el mundo estaba bien, pero iban en contra de la voluntad de Dios. Hoy nosotros conocemos la verdad. La palabra dice, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres, y somos libres del pecado. El Señor nos regaló esta salvación tan grande que debemos cuidar en nuestra vida. Nadie, hermanos, nadie es suficientemente bueno como para poder merecer algo de parte de Dios. Nadie, absolutamente nadie. La salvación menos. La salvación es solo por gracia. La salvación es un regalo que nos da el Señor. Inmerecidos. Inmerecidos. Es por gracia. ¿Y saben lo que es maravilloso de esto? ¿Saben cuál es lo grande y donde Dios manifiesta su amor? En que nadie, absolutamente nadie, está fuera de este alcance. ¿Se entiende? No hay nadie en el mundo que Dios haya dejado fuera de este alcance. Todos tienen el alcance de la salvación, pero por su gracia, por su amor, por su regalo. Nadie se lo gana, nadie se lo merece. Nosotros no lo merecemos.
es un regalo que el Señor nos dio. No hay una persona en el mundo que se lo merezca. Nosotros no lo merecemos. Somos inmerecedores de este semejante regalo. Pero por su amor, y solamente por Él, por su gracia lo tenemos. Es una linda palabra como para que recordemos y recapacitemos esto también en nuestro interior. De que inmerecidos somos de este amor tan grande. Pero tenemos la gracia, tenemos la salvación por su amor. Tenemos que cuidarla y tenemos que dejar de seguir la corriente del mundo. Lo que antes éramos, ya no lo tenemos que ser más. Pero también tenemos que cuidar nuestra vida espiritual porque tampoco estamos exentos a que volvamos a caer, a que pequemos. Debemos ser conscientes de que esta salvación tan grande de nuestra alma es inmerecida y que solo por su amor la tenemos. Fíjense lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Como decimos siempre, hermanos, Cristo es solo Cristo. No hay otro, no hay nada fuera de Cristo. Es con Cristo. Nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y le permitimos que viva en nosotros y nosotros debemos de vivir para Él. Debemos de vivir para Dios. Por el solo hecho de pensar de que nos dio este regalo tan grande, que es la salvación de nuestra alma. Sigue diciendo la palabra. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, esta palabra es terrible. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tomemos dimensión un poquito de lo que dice la Biblia. La Biblia es verdad y creemos en esa verdad. Y fíjense que la Biblia hoy nos está diciendo que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué importante, ¿no? Qué maravilloso y qué grande amor que Dios nos permite, aún siendo pecadores, este privilegio tan grande. Nuevamente repito, solo con Cristo. No hay nada fuera de Él. Es solo con Cristo. También tiene un propósito. En el versículo 7 dice, es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, ¿y quiénes son los encargados de mostrar esa gracia? Nosotros, sus hijos. Nosotros somos los encargados de mostrar al mundo esa gracia tan grande. Dicen los siglos venideros. Nosotros vamos a pasar. Pero nuestras generaciones, nuestros hijos, como dije anteriormente, nietos, sobrinos, tienen que seguir predicando la palabra y mostrando esa gracia tan grande. Nosotros, hermanos, somos los responsables de mostrar esta gracia. Por eso siempre decimos que es importante que prediquemos de su palabra, para que conozcan de Cristo y para que conozcan esta gracia y este amor y esta misericordia tan grande, que es la salvación. No hay regalo más grande que podamos recibir que la salvación de nuestras almas. Ustedes piensen, hermanos, pensemos y recapacitemos en esto. ¿Hay algo más grande que la salvación? Nada. Absolutamente nada hay más grande que la salvación de nuestras almas. Y hoy la tenemos. ¿Amén? ¿La tenemos? Por gracia, por su amor, por misericordia, su misericordia. Pero nosotros, como parte de su pueblo y de sus hijos, somos los responsables de mostrar, como dice la palabra, la gracia. Mostrar ese amor. ¿Cómo es? Con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra forma de vivir, con la predicación de su palabra, con nuestro servicio, con nuestro ministerio, con todo. Nuestra vida tiene que ser nuestra vida dedicada a Cristo. Y así somos también de testimonio. Muchas veces no son nuestras palabras, sino nuestros actos, nuestros hechos, nuestra forma de vivir lo que lleva adelante la gracia y el mensaje de salvación.
¿O no les pasó que te digan a ustedes, vos sos distinto? O vos no hacés esto. ¿Por qué no hacés esto? ¿Por qué sos distinto? Y ahí es nuestra oportunidad. Y ahí Dios nos abre la oportunidad de decir, por Cristo. Porque un día conocí a Cristo y me dio a conocer la verdad. Porque yo un día estuve como vos. Estuve muerto en el pecado. Y por su amor tan grande recibí la salvación, que vos también podés recibir. Muchas veces, hermanos, en nuestros actos, en nuestra forma de vivir, se nota la diferencia. Más cuando nos movemos en un ámbito donde no es cristiano. No sé, la mayoría acá de los hombres trabajamos, las mujeres también, ¿no? Y en el trabajo no son todos cristianos. No todos se comportan de la misma manera. Y ahí es donde nosotros tenemos que resaltar. Tenemos que ser distintos. El mundo tiene que ver que sos distintos. Aún con nuestros pecados, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras flaquezas. Pero nosotros somos los encargados, como dice la Biblia, en el versículo 7, lo volvemos a leer, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros con Cristo Jesús. Juntamente con Él fuimos resucitados para mostrar en los siglos venideros esa gracia. Somos nosotros, sus hijos, los encargados de llevar este mensaje. Dice el versículo 8, este versículo que lo sabemos mucho de memoria. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuevamente, hermano, vuelve a recalcar el apóstol en la palabra de que no es de nosotros, es un don de Dios. Somos salvos por el don de Dios. Esto no de vosotros, dice la Biblia. No nos creamos superiores o mejores que nadie. Somos iguales a todos. Pero el Señor tuvo misericordia de nuestras vidas y somos salvos. Pero por su don, por su amor, por su gracia. Como dije anteriormente, inmerecidos somos de este amor tan grande. Pero el Señor así lo quiso. Y así el Señor nos escogió. No por obras, dice la palabra de Dios en el versículo 9, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermano, el camino de Dios ya lo puso. Ya puso tu camino. Debemos andar en ese camino. El Señor ya nos predestinó, ya tenemos. Dice que preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. En ese camino que Dios preparó. Hermano, ¿estás dispuesto a llevar adelante eso? A vivir en ese camino que Dios puso de antemano en tu vida para que vivieses conforme a su voluntad. Es decisión nuestra, hermanos. Es decisión de cada uno de nosotros. Dios ya lo preparó. La Biblia es verdad y yo creo lo que dice la palabra. Y la palabra está diciendo de que de antemano ya preparó el camino para que nosotros anduviésemos en ese camino. Depende pura y exclusivamente de nosotros, del amor que tengamos a Dios, de la importancia que le demos a esa salvación tan grande que nos dio el Señor, de la importancia que le demos nosotros en nuestra vida, el saber que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo por amor. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos, por este privilegio tan grande que tenemos. ¿Somos conscientes de lo que dice la Biblia en esta mañana? Estamos en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos necesitar? ¿Qué más, hermanos? Sin merecerlo tenemos esta salvación. Sin merecerlo dice la Biblia que nos resucitó el Señor. Y estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sin merecerlo somos salvos por el don de Dios. No por obras, como dice la palabra. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de esto.
de que esto, de que yo, porque hice esto, hice lo otro. No, hermanos, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo que el Señor nos regaló. Y nosotros, por su infinito amor y su infinita misericordia, hoy todos los que estamos sentados acá, recibimos ese regalo. Entonces nosotros somos, como dice en el versículo 7, somos los encargados de mostrar, dice la palabra, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. Eso tenemos que transmitir, eso tenemos que predicar, eso tenemos que hablar, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que somos salvos por su misericordia, de que nosotros fuimos pecadores, de que nosotros anduvimos en los deseos de la carne, de que anduvimos en los deseos de nuestros pensamientos, hasta que un día Dios tuvo misericordia y nos hizo conocer la verdad. Nuevamente, repito lo que dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy somos libres del pecado, amén. Entonces, por ese amor siempre tenemos que recordar eso. Y lo más lindo también de esto es que nos da el ánimo, las fuerzas de saber de que para Dios no hay excepción y de que todos están al alcance de esta salvación. Aún el peor de las personas, aún la persona que más cosas terribles haga, no queda fuera del alcance de esta salvación, siempre y cuando se convierta, siempre y cuando acepte a Cristo en su corazón y cambie su vida. Fíjese qué tan maravilloso es el amor de Dios, que no hace excepción de personas de ningún tipo. Todos tienen el alcance de la salvación. Absolutamente toda la creación de Dios tiene el alcance de la salvación. No queda nadie fuera. Por eso la Biblia nos dio, siempre pongo como ejemplo, el malhechor que fue crucificado con Jesús, hermanos. Eso es un ejemplo muy claro. Estaba muriéndose crucificado por sus errores y sus delitos. Sin embargo, está en el paraíso con el Señor. Amén. Porque Jesús le dijo, estarás conmigo hoy en el paraíso. Entonces, ¿qué ve el Señor? ¿El pecado o el arrepentimiento? ¿Qué ve el Señor? El corazón. Todos estamos muertos, estuvimos muertos en el pecado. Todos. Por eso dije en el principio que inmerecidos somos de este regalo. Y que no hay nadie que lo merezca. Es solo por su amor, por su misericordia, por su don. Pues es don de Dios. Qué maravilloso el saber de que todos tienen esa oportunidad de conocer a Cristo y de que sus almas sean salvas. Pero qué responsabilidad también que es la nuestra, de todos los que estamos acá escuchando este mensaje, de qué responsabilidad nuestra es llevar ese mensaje. Para que tengan una nueva oportunidad, para que pasen de muerte a vida así como nosotros. Y más, vuelvo a repetir, tenemos que orar por nuestros hijos, nietos, sobrinos, vecinos, lo que sean, que gracias a Dios están criándose en el camino del Señor. Están conociendo desde chiquito lo que es la palabra del Señor, que sean grandes maestros, pastores, adoradores. Más debemos doblar nuestras rodillas para que el Señor los libre del pecado. Porque la tentación es grande. El príncipe de este mundo está. Y tiene su ejército también. Y debemos batallar contra eso. Pero no hay nada más grande que el amor de Dios. No hay nada más grande que su misericordia. No hay nada más grande que la salvación de nuestra alma. No hay absolutamente nada. Todo lo demás es pasajero. En nuestra vida es pasajero. La salvación del alma. El alma es eterna. Y debemos velar y tener compasión de aquellas almas que vemos que se están perdiendo. Nosotros hoy tenemos este regalo. Debemos atesorarlo, cuidarlo, pero tenemos que llevarlo. La palabra nos dice para mostrar la misericordia de Dios, para mostrar su inmenso amor. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Por eso debemos prepararnos, como dice la Biblia, para la batalla. Debemos preparar nuestro espíritu, debemos adquirir sabiduría
para que Dios, cuando nos dé la oportunidad, podamos transmitir el mensaje. Debemos cambiar nuestra forma de vivir para que el mundo vea que somos distintos. Para que el mundo vea y le llame la atención ese algo distinto que tenés. Todo eso tenemos que mostrar. El gran amor de Dios, la gran misericordia, que aún nosotros, viniendo a la iglesia y siendo parte de sus hijos, no lo merecemos. No lo merecemos, pero su amor es inmenso. Su misericordia es eterna y se renuevan día a día. Amén.